Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos una vez más en este periodo vacacional, por supuesto. Como siempre, estamos muy atentos a exhortarles a que tomen a bien las recomendaciones que hacen los cuerpos de socorro y podamos disfrutar de este merecido espacio de tiempo que tenemos para compartirlo en familia, seguir trabajando para algunos, para muchos, y por supuesto también para hacer reflexiones oportunas sobre lo que significa este periodo de Semana Santa, especialmente cuando se celebra, se conmemora la pasión, muerte, vida y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es importante alejarnos un poco de ese espacio de debate político que hemos acostumbrado a tenerlo en este programa, ¿verdad? Y poderlo de alguna manera colocar sobre la base de hacer un examen autocrítico como sociedad, como persona, y ver qué es lo que podemos mejorar en un momento de reflexión tan oportuno como el que estoy mencionando. Yo este día quiero darle la más cordial bienvenida a un gran amigo, una persona que nos ayuda mucho a entender y comprender también aspectos que tienen que ver con periodos como el que estamos viviendo, que es la Semana Santa. Quiero darle la más cordial bienvenida al padre Edwin Baños. Él es sacerdote y también comunicador, director de Radio Fe y Vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, padre. Buenos días, Ernesto. Hoy es un día muy especial. Quiero saludar también a todos los que estarán con nosotros en este programa hasta las 8 de la mañana. Un día en que se apagan las luces, un día en que se escucha mucha marcha. Vamos a tener Vía Crucis por la mañana, tendremos los santos oficios a las 3 de la tarde y este día se espera también el Santo Entierro por la noche, pero este momento es oportuno para hacer unas reflexiones y ya estarán comentarios con nosotros, Ernesto, si mañana se le llama Sábado de Gloria o se le llama Sábado Santo, y desde ya les voy a responder. Por la mañana llamémosle Sábado Santo, que sea un momento de reflexión, de acompañar a la Virgen en ese momento de dolor, y de las 12 en adelante llamémosle Sábado de Gloria. Yo sé que muchos ya están pensando en ríos, lagos y playa. Yo no les digo no vayan, pero hay que mantener ese espíritu de reflexión y sobre todo agradecimiento a Dios por la salvación que nos ha traído. Así es que gracias nuevamente, Ernesto, por la invitación y aquí estoy a la orden. Yo creo, padre, que usted nos hizo un resumen, en estas breves palabras, un resumen de lo que verdaderamente significa este periodo, ¿verdad? En la cual, sin duda alguna, muchos buscamos el esparcimiento, buscamos el acercamiento a nuestras familias y por consecuencia también en su momento el acercamiento a todas aquellas actividades que se enmarcan dentro de lo que podría ser la liturgia en términos cristiana, desde el punto de vista ya sea católico y no católico, porque creo que aquí vamos a ver la fe cristiana, independientemente si es por la fe misma, por la religión, ya sea católica o la protestante, que en su momento pueda tenerse, ¿no? Sí, como es un periodo vacacional, donde nos alejamos de nuestros trabajos, de nuestros quehaceres cotidianos, muchos se organizan de diferentes maneras, ¿no? Es un momento para estar en familia, bien señalado, quizá para recordar sobre todo los años anteriores, cómo lo hemos vivido, en la noche pascual que hemos celebrado ayer, en la última cena que celebraba el pueblo de Israel en la liberación de Egipto, era el hijo menor el que preguntaba, ¿y qué celebramos? Eso ha sido esta noche de jueves, donde nos hemos congregado para celebrar la última cena, el lavatorio de los pies, hemos tenido un momento de oración
Eso para celebrar nuestra fe, pero para estar en familia y también aprovechar esa conversación. Y no se puede quitar ese momento de esparcimiento también, porque muchos aprovechan estos días, pero hay que hacerlo siempre de manera sensata. Yo escuchaba reflexiones sobre la Semana Santa y decía, no nos vayamos a lugares muy paganos, donde haya mucho bullicio, tanto en la música como en la bebida, porque son días que se tienen que aprovechar y hay que combinarlo. De hecho, ahora estamos dentro de esa gran celebración que comenzamos ayer con la noche del Jueves Santo, continuamos hoy viernes, que hice ese resumen, y mañana, que es el día más importante en el que celebramos la resurrección del Señor. ¿Qué sábado o domingo? Domingo de resurrección, sábado o domingo de resurrección. Es la víspera del sábado. La víspera. Sí, donde este domingo tiene 3 celebraciones. La víspera, que es la vigilia pascual, la misa de la aurora, que ya sería de la medianoche hacia las 6 de la mañana, y la misa del día. A cualquiera de las 3 nosotros podemos asistir y estaríamos celebrando la resurrección del Señor en este año. Hace 2, 3 años, en un programa como este, me hizo un comentario el buen amigo Dagoberto Gutiérrez. ¿Sí? Y él me señalaba cómo la fe cristiana muchas veces se entretiene en el dolor, en el sufrimiento, en la pasión, que es parte nuestra. Y me decía, pero tenemos poco de celebración, tenemos poco de fiesta, ¿y qué hacemos para infundir, para sembrar y para alentar en la esperanza? Y otro buen amigo que vio ese comentario me decía, padre, invítelo a la vigilia pascual. O sea que será mañana la vigilia pascual. Si el buen amigo Dagoberto Gutiérrez quiere llegar a Metapan, pues celebraremos la Dagoberto, vigilia ahí tienes la invitación, siempre nos ve Dagoberto. A ver, padre, veamos un poquito, sin duda alguna, el mundo la celebra, ¿verdad? Esta fecha tan importante. El año pasado, sin duda alguna, fue queriendo salir todavía de la crisis de la pandemia. Ahora creo que ya las cosas han cambiado, pero tenemos otra crisis, que ahora ya no es de virus, sino que de balas y consecuencias económicas, como el caso del conflicto Rusia-Ucrania, ¿no? O sea, sí. Así nos encuentra ahora la Semana Santa. A eso quería llegar, ¿no? Sí. ¿O cómo nos encuentra la Semana Santa? Pues la verdad nos encuentra caminando, porque no nos paralizamos. Nos encuentra entre subidas y bajadas, que es nuestro camino de la vida. Y nos encuentra también con estas 3 situaciones. Bonito recordar la Semana Santa del 2020. Estábamos recién cuando caen las cuarentenas. Ya el año pasado, 2021, celebramos con media apertura. Y ahora prácticamente lo del virus, hablemos del Salvador, gracias a Dios está bastante controlado y ya podemos movilizarnos con mayor libertad. Pero tenemos esta situación. Yo quisiera hacer referencia primero a la nacional. Y es esta situación que se nos ha venido con la violencia, con la delincuencia, con los homicidios. Hay mucho dolor en tanta familia salvadoreña. Muchas madres, muchos padres de familia sufren por ambos lados, ¿no? Tanto el que pierde un ser querido como a quien le capturan un ser querido. Hablando sobre esta situación, Ernesto, yo siento que, y lo quiero expresar así, ha habido en nuestra formación, sobre todo en el ámbito legal de nuestros abogados, una formación en defender
siempre al imputado. O sea, eso es, ¿va? A alguien lo capturan y se le defienden los derechos. Sus derechos, sí. Eso es así, es la formación, ¿no? Sí. Y siempre se deja de lado a la víctima. Y nosotros sabemos que hay mucho dolor y sufrimiento por quien ha padecido. Pero la víctima siempre se queda ahí, esperando justicia. Yo soy un ejemplo de esto, ¿no? A mi padre lo asesinaron, estamos hablando ya de hace 20 años. Y hasta ahora la justicia no se ha hecho. Y les puedo asegurar que si hubiese una captura de estas personas, siempre se les defendería a ellos, ¿no? Y uno queda siempre como al margen. O a veces si no se tiene incluso el suficiente dinero como para poder hacer la contraparte. Si nosotros vemos esto, parece como natural la actuación de organismos internacionales, la actuación de ciertas ONGs, pero ahora estamos viendo un cambio de perspectiva en el actuar del actual gobierno, que está yendo a decir no, vamos a defender las víctimas. ¿Y quiénes son los que están cometiendo estos delitos? Los que tienen en estos momentos que ser refrenados. Ahora se están viendo cosas nunca vistas aquí en nuestro país. Eso es interesante. ¿Positivas desde el análisis como lo describe? Positivas, con esperanza de que esto tenga frutos. Porque ¿frutos de justicia? Frutos de paz. De paz y solidaridad con las víctimas. Porque yo creo que el punto acá es aquellos que a partir del detonante que fue el fin de semana negro, como se le conoció, hubo más muertes de gente inocente que no tenía por qué pagar los platos de un problema que a lo mejor puede ser entre pandillas o grupos delincuenciales. Sí, esto es interesante, me viene algo más a la memoria, pero nosotros lo que queremos es seguridad, es paz, es querer salir a nuestras ciudades, a nuestras colonias, a nuestros barrios con una gran tranquilidad. Eso lo queremos. Entonces, voy a decir algo que suena bien indicativo también. Cuando se soltó esta violencia, como que se fue en un primer momento hacia personas que estaban en lista o tenían alguna deuda en su justicia de los grupos delincuenciales a pagar. ¿Por qué digo esto? Porque en 2 o en 3 casos fue el común denominador. Entonces, uno siempre dice, ¿no? Nunca sucede esto al azar o por nada. Entonces, siempre hay algo que ha venido en meses anteriores, en años anteriores, y que en algún momento estaban detenidos, y hasta no esperar órdenes, pues esto no procede. Es muy interesante ver todos estos movimientos de la delincuencia. Sin embargo, el actuar en estos momentos contra estos grupos, nosotros queremos ver frutos. Damos ahora el favor, porque así tiene que ser para controlar la paz, la seguridad en nuestro país. Hay un tuit de un convertido al catolicismo, que es Fernando Casanova, donde él hacía un llamado y decía: no hay solamente 2 destinos, cárcel o muerte, sino que hay uno más, y es el que tenemos que buscar, el arrepentimiento y la conversión. Yo creo que la Semana Santa, yo creo que este tiempo debe llevar al corazón humano a un cambio profundo. Y yo recuerdo haber puesto comentario a este tuit y le decía:
Eso es verdad, estoy al 1000% de acuerdo, pero también tiene que haber reparación, también tiene que haber justicia, y eso es estar en favor de las víctimas. Como ve, caemos en este mismo ámbito donde se tiene que estar, ¿no? Aquellos que sufren. Ok, ya que nos sitúa, nos trajo en su intervención, padre, abordar el tema problemático, contemporáneo, vigente, porque estamos bajo un estado de excepción, ¿no? Sí. Al cual muchos sectores, sin duda alguna, le han dado el visto bueno, otros lo han visto con muchos recelos. Y digo, o con mucha crítica, ¿no? ¿Cuál es el elemento cauto o de prioridad que puede verse desde la perspectiva de una iglesia que en su rol, en su papel histórico, ha sido demandante de justicia, de respeto y de otros aspectos que sin duda alguna tienen que ver con ese valor humano? Sí, es que ahí la justicia es para ambas partes, ¿no? O sea, no solamente buscar justicia. Recuerdo el señalamiento que hizo el presidente en su momento de una persona que había sido capturada 7 veces y 7 veces había salido. Entonces uno dice, efectivamente, ¿no? Y uno dice, ¿por qué es que se dan esas situaciones? O sea, yo no estoy aquí para juzgar, porque no sabemos la profundidad, pero sí estoy aquí para decir justicia para quien ha cometido un delito y que debe pagar y debe ser por reparación, y digo también justicia hacia la víctima, aquel que ha sufrido, que ha perdido un ser querido, que ha tenido que huir, no solamente del país, sino tal vez de su ciudad o su cantón, que esos movimientos que se dan en el interior del país o hacia el exterior también es parte del derecho de la persona a permanecer donde ella quiere estar, ¿no? Y a veces en el mismo interior de nuestro país, o sea, yo recuerdo Metapán, ya casi 7 años de estar en Metapán, sirviendo en Parroquia Señor Yostúa. Y yo he tenido testimonios de personas que han llegado de diferentes lugares del país a vivir a este lugar. Y no me cabe duda que muchos de ahí también se han ido a otros lugares. ¿Y qué es lo que veo yo? Partida de muchos de estos lugares hacia otros países. Entonces, cuando hablamos de justicia, es para ambos lados. Y ese es el papel nuestro, ¿no? Uno quiere siempre la verdad, que salga la verdad a luz. Uno quiere siempre la justicia, porque nuestras acciones, Ernesto, tienen sus consecuencias. Okay. Este golpe frontal directo que ha hecho la autoridad, de alguna manera ha traído consigo resultados, si lo queremos ver, bastantes pues alentadores desde el punto de vista de que refleja que en su mayor parte, no digo que todos, las capturas tienen que ver personas por su estado o condición física, como lo muestran con sus tatuajes o sus mensajes alusivos, a que pertenecen a estos grupos delictivos. ¿Cuál es su valoración con respecto al estado de excepción? ¿Ha sido positivo, contundente la respuesta? Sí. Lo que pasa es que como no se sabe cuál ha sido su pasado, incluso se hubo delitos que quedaron impunes en su momento, nunca se supieron, y me van a decir, pero tampoco ahora lo vamos a saber. Entonces, una persona que se ha metido en ese círculo, que duele decirlo, ¿no? De alguna manera tendrá que pagar sus consecuencias. O sea, es que eso es lo que a mí me duele decirlo, pero es la verdad. En su momento tomó una mala decisión. Y ahora, probablemente después de 3, 5, 20 años, hay un dato que a mí me suena curioso, ¿no? Porque años atrás uno miraba los que pertenecen a estos grupos bien jóvenes. Y ahora hemos visto imágenes, Ernesto, que ya son personas mayores. Adultos, ¿no? Sí. Sí, es curioso ver eso. El fenómeno de las maras viene del año 90. Tenemos ya 4 décadas y venían de 25 años o 20 años.
Y estamos hablando de 50, 60 años. Exacto. Por ejemplo, ¿qué se puede decir de los que están capturando en estos momentos solo porque tienen ese signo, esos tatuajes en sus cuerpos? Yo lo vería en el campo de que paga uno consecuencias de una mala decisión que tomó en su momento. Y lo segundo, que es muy importante, son las investigaciones y que se actúe conforme a la ley. Porque yo tengo esa misma inquietud. ¿Qué va a pasar con estos cientos, y ahora se habla miles de capturas? Sí. O sea, todos van a poder estar en el centro ya por los penitenciario. 9, creo que por ahí, ¿verdad? Exacto, y estamos hablando de que ahora con estas nuevas leyes son de 20 hasta 40 años. 5 años. Entonces, ¿hasta dónde va a poder ser sostenible esto, no? En algún momento, así como ahora se está haciendo depuración en las capturas, después automáticamente habrá depuración también en la absolución si en algún momento no se comprueba nada. Sí, es un gran reto que hay dentro del sistema judicial nuestro sobre eso. Sí. Bueno, y esa es una de las situaciones que sin duda alguna a lo largo de la historia ha sido motivo de discusión, de debate, porque hemos hablado del espacio contemporáneo, de lo que tenemos hoy en día, del espacio coyuntural. Pero no podemos soslayar, no podemos invisibilizar que paralelo a lo que hemos conversado en esta primera etapa del programa, también hay un análisis sociológico que hacen algunos defensores de derechos humanos, que hay que ver el origen también de todo esto, de la exclusión, de la pobreza, de cómo el Estado a lo mejor no fue reparador de todo eso, y sobre todo cuando lo vemos desde el punto de vista de que bien lo sostienen algunas políticas buenas o malas o poco o cortas como se han quedado, el de poder no solo tener la mano represiva, sino que también una mano que tienda a romper, digamos, como ese hilo que conecta entre quien no está dentro de lo que es el sistema de riesgo para poder no caer en las garras de estos grupos. Quisiera es decir, esa mano amiga. Sí, quisiera decir dos cosas. ¿Cómo comenzó todo esto, no? Cuando uno antiguamente decía, yo lo recuerdo en mi adolescencia, que voy a salir con Amara, y uno lo decía así para referirse a los amigos. Más adelante, voy a salir con la Mara, era ya cuando se gestaba este tipo de cosas, y habían contrarios, pero nunca peleaban, o a lo sumo podían llegar a palos o a piedras, o como popularmente se dice, a trompones, pero no pasaba más. Si en ese momento se hubiese puesto paro, no estuviésemos sufriendo ahora 3 décadas después este fenómeno que es bastante complejo. ¿Cuál es el problema? De que muchas personas se favorecen con la delincuencia, que muchas personas se suben a estos grupos, ya sea sobre ellos o al lado de ellos, para favorecerse económicamente. O sea, la delincuencia como que es rentable, o sea, lo voy a decir así. Ahora, paralelo, es la segunda parte, es con la guerra. Todos queremos paz, pero el tema de ventas de armamento no se detiene. Todos decimos paz, pero los países ocupándose en armar mejor al otro. O sea, como que es contradictorio, ¿no? Estas palabras son las que ha lanzado el Papa Francisco y ya se ha referido a la comunidad internacional con este flagelo de la guerra, como el flagelo de la delincuencia que nosotros vivimos aquí. Es decir, lo definen muchos hoy en día, recalcando y tomando como referencia el conflicto Rusia-Ucrania. Si el problema no es la guerra, si el problema no es las balas, el problema es lo económico. Pues sí. Hay historias que demuestran que detrás de todo conflicto lo que hay es a lo mejor un déficit económico en ciertas áreas y necesitan ver cómo reavivan económicamente.
Este tema de lo que pasa en el país, yo creo que es importante verlo desde un punto de vista de que qué bueno, ya no, la tasa de homicidios que hemos tenido en los últimos días es casi cero, ¿verdad? Es casi cero. Y lo importante sería mantenernos vigentes sobre la base de que ya no queremos seguir teniendo más estadísticas de muerte, ¿verdad? Sí, a mí ese grito del presidente, o sea, uno a veces lo ve, lo oye en videos, por supuesto. O sea, quiero dar un mensaje: dejen de matar. Sí, yo lo veo desde el otro ámbito. O sea, pienso en San Óscar Romero, ¿no? Sí. Ante cualquier orden prevalece la ley de Dios que dice: no matarás. O sea, ¿cuál es mi mensaje o mi llamado? Y fíjense ustedes, hoy, Viernes Santo, conmemorando una muerte violenta y hablando de muerte aquí. O sea, la historia se vuelve a repetir. O sea, de aquellos que gritaban: crucifícalo, crucifícalo, y quien defendía la vida con su propia vida, que es Cristo, ¿no? Entonces, estos mensajes todavía siguen llegando de la sociedad que quiere matar, que quiere asesinar, y de quienes decimos sí a la vida. La vida es un don. Si nos viéramos como hermanos, como semejantes, cosa distinta sería, ¿no? Interesante la reflexión en el marco de lo que es esta fecha muy importante, de un día en la que se conmemora la crucifixión, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, para poder destacar, resaltar todos estos elementos que esbozan hoy en día la situación de país, pero que en el fondo lo que se busca es elevar a la reflexión de poder ver qué podemos hacer cada uno de nosotros para poder cambiar precisamente aquellos patrones que, independientemente como sea, algún tipo de violencia también generamos, ¿verdad? Porque la violencia no solo es per se de quien ocupa un arma, a veces ocupamos otro tipo de lenguaje corporal o vocal, pero lo cierto es que ahí lo está. Bueno, voy a hacer una pausa, padre, vamos a irnos a una pausa y regresamos con más de esta reflexión en este día, en la cual estamos desde luego tomando como punto de consideración esta fiesta de honor y de remembranza que muestra el sufrimiento, el perdón, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la pausa y regresamos con más. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, aprovechamos como siempre, gracias, saludar a nuestros buenos amigos de Econopar, líderes en venta de repuestos automotrices de calidad mundial, que están celebrando 50 años, que no es de menos, óigase bien, 50 años de estar liderando el mercado con buenos repuestos para nuestros vehículos. Veamos entonces el estado de las calles, la avenida de Jerusalén a esta hora de la mañana, para que usted tome como punto de referencia cómo está el tráfico, para que pueda también usted desplazarse por esta zona de manera que sea pues tranquilo, para que usted pueda llegar a su destino. Recuerde, desde que comenzaron ellos han sido parte de nuestra vida, Econopar, también de nuestros caminos y por supuesto de nuestros logros. Econopar, 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, continuamos desde luego conversando, haciendo una reflexión con nuestro invitado de hoy, el padre Edwin Baños, sacerdote de la iglesia El Calvario Metapán. El Calvario de Metapán. Y también es director de Radio Fe y Vida. Esta mañana se ha desplazado precisamente para conversar con nosotros y podernos dar sus valoraciones en cuanto al significado verdadero que debe de tener un periodo cristiano de celebración, ya sea católico o evangélico, porque también la iglesia protestante creo que también lo hace desde otro ángulo, sí, ¿verdad? Pero a manera de que esto debe de ser también
momentos de mucha reflexión de cómo el país está, de dónde viene, en qué estamos y hacia dónde podemos ir con esto, ¿no? Para quienes recién se incorporan, ¿no? Este es un día muy especial. Estamos dentro del Tríduo Pascual. Hemos comenzado ayer con la verdad, por la mañana con la misa crismal, por la noche con la misa del lavatorio de los pies. Hoy, que nos va a ocupar por la mañana el Vía Crucis, a las 3 de la tarde los Santos Oficios, donde comenzamos con la liturgia de la palabra, con la adoración de la Santa Cruz y luego con la comunión. Este día es el único en el año que no hay misa, no hay celebración de la Santa Misa. Eso litúrgicamente por la conmemoración de la muerte de nuestro Señor. Y luego en esta misma celebración nos estamos preparando para mañana para celebrar la vigilia pascual, que es la triunfante resurrección. Recordando, Ernesto, y compartiendo con nuestros amigos que nos sintonizan, esta película nosotros ya la conocemos, pero es maravilloso entrar en el papel de los discípulos, de aquella comunidad en Jerusalén que estaba viviendo su Pascua. Ellos no sabían lo que iba a acontecer. Entonces, si nosotros vamos viviendo cada momento, si vamos conmemorando cada instante, yo les puedo asegurar que eso trae mucho fruto espiritual para nuestra vida. En estos días, la escucha de la palabra es fundamental, de la palabra de Dios. De hecho, mañana en la vigilia pascual, Ernesto, vamos a leer 6 lecturas del Antiguo Testamento, donde se narra toda la historia de la salvación, y 2 lecturas del Nuevo Testamento, una del apóstol San Pablo y ya el Evangelio, donde habla directamente de la reflexión. A ver, padre, voy a tocar 2 aspectos en estos minutos que nos quedan de programa para hablar de los valores de la sociedad y de los temores que tiene la sociedad misma cuando escuchamos decir de que el mundo vive no solo el grado de conflictividad que tenemos ahora por las pandemias, el tema de las guerras, el tema de la situación económica, que muchos así lo ven, sino también como el vivir los últimos días del fin del mundo. Algunos piensan en eso. O verlo, ¿no?, desde el punto de vista de lo apocalíptico que puede ser esto. Sí. ¿Es tiempo para estar pensando en esto, entretenernos en esto? ¿O más bien de hacer una catarsis, ¿no? Sí. Para poder de alguna manera uno liberarse de cualquier peso de conciencia que pueda tener de mal comportamiento, ¿no? Y estar en paz con Dios y los demás. Sí, Ernesto, es una buenísima pregunta. Y muchos nos interrogan. Padre, ¿ya se acerca el fin del mundo? Y la respuesta es la siguiente. En la palabra de Dios solamente se nos dice que debemos estar preparados, debemos estar con la cintura ceñida, que debemos de estar vigilantes. Y cuando se le pregunta a Jesús sobre el fin del mundo, estamos hablando 2000 años atrás, Él dice, estén preparados, porque esa fecha o ese momento, ese instante, ni los ángeles de Dios lo saben. Entonces, nosotros podemos ocupar el tiempo, perdónenme la expresión, inútilmente preguntando sobre el fin del mundo y sacando muchas teorías, cuando lo pudiésemos hacer más fácil estando cerquita de Dios, en comunión con Dios, haciendo el bien, viviendo la fe y las buenas obras. Llegará el momento, más temprano que tarde, en que vas a salir de este mundo. Vamos a salir de este mundo. Y ese será el fin del mundo para nosotros. La palabra de Dios habla de la segunda venida del Señor. Y se habla de muchos signos. Pero
desde que comienza la historia del nuevo Israel, la historia de la iglesia, guerras siempre han habido. Siempre. Bueno, si ahora en el mundo hay foco de 40 guerras, ¿no? Sí. Terremotos, siempre ha habido. ¿Pestes? Pestes, siempre ha habido. Peores que la del coronavirus que estamos atravesando en estos momentos. Entonces, yo lo digo con todo mi corazón, estemos cerca de Dios, o sea, nuestra vida es breve en este mundo. Por muchos años que pensemos, humanamente, 50, 60, 70 años, por una cantidad grande que pensemos humanamente, es breve para la promesa de la vida eterna y de la inmortalidad que Dios nos ofrece. A mí este tiempo a mí me encanta porque desde que comenzamos con el miércoles de ceniza, lo que la iglesia nos recuerda es que vamos a morir. Ese es el fin del mundo para nosotros aquí. Luego ya hablamos de la resurrección de los muertos. ¿Cuándo será? Si una vez nosotros salgamos de aquí ya no hay tiempo. El tiempo es nosotros. No sé, Ernesto, si me logro explicar, claro, de que el fin del mundo nuestro es cuando morimos y debemos de estar preparados. Y que la segunda venida del Señor es la esperanza que nos sostiene mientras estamos con vida. Ok, ahora me voy a la otra parte significativa de mi presentación, que le decía, veamos ahora un poco el tema de los valores que tiene nuestra sociedad. En este contexto de lo que ya habíamos hablado anteriormente sobre lo que está pasando en el país, el estado de excepción, la captura, la violencia, el detonante que llevó eso a la muerte de muchas personas que seguramente pasando iban y no tenían por qué sufrir ese resultado. Hay quienes dicen que es momento de aprovechar que existen las condiciones políticas, legislativas, para declarar la lectura bíblica en las escuelas. ¿Están diciendo eso nuevamente? Sí, hay muchos sectores ya que de alguna manera, que podría ser un elemento importante, ¿no? Sí. Yo creo que nadie se opone a esto, sí. No cree, mucho menos, ¿verdad?, un creyente, ¿no? Sí, vamos a ver. Pero yo no estoy de acuerdo que se lea la Biblia en las escuelas. Pero voy a dar las razones por qué no estoy de acuerdo. Porque todo es en su ámbito. Si usted como padre de familia que tiene todo el derecho envía a su hijo a un colegio cristiano evangélico, ahí van a leer la palabra de Dios desde el enfoque de la doctrina del cristiano evangélico. Y si usted envía a su hijo a un colegio cristiano católico, ahí va a haber interpretación de la palabra de Dios según la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Quién decidió? El padre de familia. Pero si usted envía a su hijo a una escuela pública, ¿quién va a leer la palabra de Dios? ¿Qué tipo de interpretación se le va a dar? Entonces, yo pienso que es todo en su ámbito. A mí me encanta porque la parroquia, la iglesia, es siempre subsidiaria en el tema de la religión, en el tema de la espiritualidad. Y si nosotros separamos bien eso, pienso que la sociedad avanzará mejor en el ámbito de la libertad, en el ámbito de que cada uno decide dónde quiere estar. Con que ya hay conflictos, entre comillas, ¿no? Por la religión. Por la religión, y no digamos si en el ámbito secular todavía se mete esto. Pues sí, porque no me dejarán ustedes mentir, pero muchos profesores, con todo mi cariño, mi agradecimiento y mi respeto, se declaran ateos. Entonces, leer la palabra de la palabra por la gracia de Dios. ¿Ah? Como
Se declaran ateos por la gracia de Dios. Así es, ¿no? Entonces, yo pienso que no está el respeto o el amor y la empatía hacia ese libro sagrado que nosotros sabemos contiene la palabra de Dios. Pues esas son las razones que yo doy. Pero, ¿cuál es mi consejo? Que en la familia sí se lea la palabra de Dios. Porque ahí lo decide papá y mamá. Y todo el fruto que nosotros saquemos de la lectura de la palabra de Dios tiene que redundar en obras de amor y en buenas obras hacia el prójimo. Bueno, el tiempo se nos terminó de esta primera parte del programa. Yo quiero agradecerle, padre, que haya hecho parte de su tiempo para compartir con nosotros una reflexión muy importante, que no es más que el buscar elevar ese grado de responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para ocupar estos momentos para la reflexión oportuna y que esto se traduzca en una mejor persona, sí, ¿no? En mejorar y corregir todo lo que hemos venido haciendo mal. Gracias, Ernesto. Estas últimas dos preguntas me han emocionado porque es el ámbito. En la escuela formen en valores, que los alumnos sean ordenados, sean limpios, sean puntuales, sean responsables, sean respetuosos, etcétera. El tema de las virtudes. Pero creo que el ámbito de la religión, aunque es público, ya está la familia y está la iglesia, la escuela, los valores. Y eso complementado hará una mejor sociedad. Muchísimas gracias. Y le agradezco muchísimo, como siempre, la disponibilidad de estar con nosotros. Nos vamos a la pausa y regresamos desde luego con más en esta mañana, agradeciendo como siempre el gentil acompañamiento que tienen ustedes a nuestra programación. Así es que nos vamos a la pausa y regresamos con más. Ninguna otra gasolina te da más kilometraje. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, gracias a Texaco con Tecron. Vamos a ver cómo están las calles a esta hora del día. Vea usted una muy buena circulación en la rotonda del Salvador del Mundo para que usted tome en consideración conectar ya sea con la Alameda Roosevelt, ya sea con la Constitución, Avenida Manuel Enrique Araujo o Paseo General Escalón. Recuerde, llena tu tanque y descubre que solo Texaco te da más kilometraje. Esto gracias a su aditivo limpiador Tecron, que mantiene limpio tu motor brindando un mayor desempeño para tu carro. Ahorro en cada kilómetro, por supuesto que sí, solo con Texaco con Tecron. Ninguna otra gasolina te da más kilometraje. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, vamos a continuar en esta segunda parte del programa después de tener esa muy buena reflexión con nuestro primer invitado, el padre Edwin Baños, sacerdote y comunicador que hicimos con respecto a este periodo de Semana Santa, periodo vacacional y sobre todo de algunos aspectos relacionados con la coyuntura. Hay un tema que también es importante analizarlo desde el punto de vista de los conocedores en la materia y especialmente por el grado de sensibilidad que esto tiene cuando se trata de ver el tema de las pensiones. Hoy quiero darle la más cordial bienvenida a Patricio Pineda. Él es fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, a quien hemos invitado para hablar de estos y otros elementos importantes dentro que el debate que se ha generado y que todavía sigue a la espera de ver la presentación que va a hacer el Ejecutivo con respecto a la propuesta. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Patricio. Saludos, Neto, saludos a la población, un abrazo y es un honor estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias. Patricio, ¿cuál es la expectativa que tienes tú con relación a este tema? Y sobre todo porque se ha venido como postergando, digamos, lo que podría ser la presentación ya de una propuesta que llene las expectativas, entendería yo, lo que todo el mundo está esperando y no caer en el mismo, digamos, saco roto de lo que en el pasado se han hecho los parches que han sido calificados por los especialistas en cuanto al fideicomiso y otros aspectos que se han hecho con relación a la actual ley. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu expectativa? Bueno, a nivel personal lo que yo podría decir es de que estamos entrando en una coyuntura bastante compleja, dado las circunstancias que a nivel internacional se han venido dando, ¿verdad? Y a mí lo que más me preocupa hoy por hoy es que aparte de la dilación, ¿verdad? O la dilatación que tuvo decidirse en este sentido, a pesar de las propuestas que todo el mundo ya sabe que están dentro de la Asamblea Legislativa para mejorar este problema, hoy el fenómeno de la inflación, de la guerra, el alto costo de vida, de hecho estaba
revisando el informe que FUSADES hizo público en marzo sobre la inflación, y nos dice que para el año 2022 los salvadoreños vamos a tener un año bien complicado. Esto en etapa productiva. Ojo con lo que voy a decir. Una inflación que va a superar quizás hasta el 7% en una etapa productiva que genera una regresión en los ingresos de la persona y que por ende le reduce su capacidad adquisitiva para hacerle frente a los compromisos básicos, porque lo más preocupante es que el alimento, según estos informes, las bebidas, que es la ingesta necesaria dentro de la canasta básica del salvadoreño, va a subir hasta un 25, hasta el 32%. Eso es preocupante. ¿Qué tal para el adulto mayor? Que no tiene más opciones de ingreso que aquella que le genere su pensión. Esa es la primera reflexión que hoy se nos tiene que unir al debate que se está generando en torno a la reforma de pensiones. Ok, eso es uno. Dos, ¿qué tan viable, sostenible y sustentable va a ser lo que se presente de parte de aquellos que deciden? Llámese órgano ejecutivo, asamblea legislativa o cualquier otro sector del poder. Hace poco tú tuviste a Rolando Castro y te dijo de que venía una reforma, hace como 15 días fue, 31 de marzo si no me equivoco, que se iba a hacer un movimiento de placas tectónicas, ¿verdad? Eso fue lo que mencionó. Y que de acuerdo a él, 11 puntos básicos que presentó el sindicalismo aliado al gobierno, ¿verdad? La mayoría, dijo, no dijo en qué porcentaje, pero sí la mayoría vienen en el documento de propuesta. Entre esas cosas, entiendo yo que viene una nacionalización del fondo de pensiones, ¿verdad? Más allá de que nosotros querramos o no aceptar, eso es un punto de inflexión que debe llevarnos a un debate universal. Ok, pero fíjate que para tratar la manera de colocar las cosas como son, ese tema de la supuesta intención de querer el gobierno nacionalizar las pensiones, lo han desmentido. Yo se lo he preguntado de manera muy constante al ministro de Hacienda, se lo he comentado también a otros funcionarios y han desmentido categóricamente que el gobierno quiera nacionalizar las pensiones. Bueno, si es así, no sé qué es lo que van a presentar, pero científicamente y a nivel mundial solo tenés 5 opciones. Ok, ¿es un camino la nacionalización entonces a tu criterio? O sea, no es un camino, es una salvedad entonces al problema. Dependiendo de las características, pero quiero aclarar esta parte. Ok. Nacionalizar pensando en un sistema de reparto, en esta coyuntura que estamos viviendo y nos acercamos al año 2030, que es donde vamos a empezar a ver los cambios difíciles, yo creo que no es conveniente y voy a explicar por qué. Para el sindicalismo aliado al gobierno, ellos defienden esta producción literaria. Es de aquella eminencia que ya se nos fue, pero quedó su legado aquí, el doctor Salvador Arias. Sí, sí. Pensión para todos. Yo estuve trabajando con él en este resultado. Ahora bien, ¿cuál es el punto? Aquí Salvador Arias, si bien esta propuesta es una propuesta de reestatizar el Estado para volver al sistema de reparto, en la página 8 dice: el éxito de un sistema de capitalización colectiva consiste en que los trabajadores activos aportarán las cotizaciones suficientes. Sin embargo, dice, la hipótesis del éxito puede ser afectada negativamente por los cambios demográficos. 1. 2. La disminución de la tasa de natalidad. 3. El incremento de la expectativa de vida de los cotizantes. 4. Bajos niveles de empleo en la población económicamente activa. Y además, estas formas son las que nos llevan, dice, a tratar de buscar un mecanismo para contar con políticas económicas que garanticen altos niveles de empleo. ¿Qué dicen los informes? A marzo del 2022 estamos llegando a un 60% de desempleo. ¿Sí? ¿Qué dice la DIGESTIC en su último informe de comportamiento demográfico? Que en los próximos años vamos a empezar a ver justamente esto que teme el sistema de reparto. Reducción en las tasas de natalidad y van a haber más adultos mayores que jóvenes. Ok, sumemos
que el bono demográfico, que es la gente con capacidad de producir, no cuenta con las oportunidades para poder emplearse. Ejemplo de lo que estoy diciendo es que nuestras universidades producen entre 20.000 a 32.000 profesionales y ni siquiera el 1% entra al mercado laboral. La pregunta es, con estas variables, y ya nos advierte la DIGESTI, y estoy más que seguro, Neto, que en el próximo censo te vas a dar cuenta que lo que estoy diciendo se va a cumplir. Bueno, ya se proyecta un nuevo censo, ¿verdad? Sí. De hecho, ya creo que ya se otorgaron los fondos. Ese 53-54% de población más joven que la población adulta mayor, en el próximo censo va a disminuir. Las complejidades que tiene el sistema podrían verse más agravadas si no se le pone énfasis a esos 3 elementos o 4 que plantea el bien recordado doctor Arias, entonces. ¿Por qué digo esto y por qué lo señalo? Porque estos elementos son los elementos actuariales del sistema. De acuerdo. Actuariales. Eso nos obliga a todos los salvadoreños que queramos presentar una propuesta de pensiones, que el estudio actuarial debe ir delante para ver qué tan viable y sostenible es. ¿Qué tan abierto podría, digamos, qué tan a la mano está todo el rol actuarial del país para poder de alguna manera entrar con mayores argumentaciones técnicas que nos permitan tener un buen... Porque entiendo que no son pocos, son contados. Creo. Bueno, es que históricamente, Neto, ¿Sí? está comprobado ¿Sí? que ninguna de las propuestas que se han aprobado atrás, Han tenido ese contenido. Hasta este momento el estudio actuarial del decreto del año 96 no lo tenemos. Se hace una evaluación actuarial en el 2019 después de haber aprobado el decreto 787. O sea, al revés. O sea, es bien complicado en este país. Se hizo al revés. Primero se hizo la ley y después se estudió actuarialmente. Ahora bien. ¿Sí? Ahora bien. Y por eso tenemos el gran problema hoy. Pero quiero aclarar un punto en esta parte. Personalmente, te digo, nacionalizar las pensiones bajo la vía de reestatizar para un sistema de reparto, deberíamos de pensarlo primero. No estoy diciendo que no se haga, no, sino que hay que pensarlo. Pero sí o sí, lo que debemos de optar los salvadoreños es a una administración pública del fondo, eso sí. ¿Por qué? Ha quedado demostrado que si bien la administración privada no es que sea buena ni que sea mala, simplemente ha cumplido la ley. Pero el problema es que echa la ley, echa la trampa. Y ahí es donde nos hemos visto con pensiones bajas, se violentan derechos laborales, bueno, etc. Entonces, es una amalgama de factores que la administración pública, según la OIT, en todas las reformas que se han dado, poco más de 30 a nivel mundial, la administración pública ha sido un componente que se ha retomado. Y eso sí es bueno, en eso sí creo yo. Pero lo que también hay que tener en cuenta es que en esa administración, en esa reforma para una administración pública del fondo, el ahorro de los trabajadores debe ser respetado. ¿Ya? Entonces, qué bueno que si un ministro viene a decirte aquí al programa que dentro de las reformas planteadas por el sindicalismo que quieren una reestatización total, más del 80% están consideradas, pero que otro te desmienta que no va a ser así, pues eso es bueno, porque eso te quiere decir que hay diferentes puntos de vista y que probablemente si nos llaman vamos a tener un debate más nutrido en ese sentido. O sea, tú eres de la idea de que el cambio debe de tener un rostro público de administración. Así es. Y no privado. ¿Por qué no poderlo hacer mixto? Se puede hacer mixto. Hablemos de esto cuando regresemos, porque yo creo que eso ha sido parte de la esencia de discusión que se ha traído con relación a esto. ¿Verdad? Correcto. ¿Cuál debe de ser el mejor método? Pero yo en lo particular, y lo digo a título personal, como trabajador, como empleado, yo sigo creyendo que independientemente de lo que yo quiero es una pensión digna para poderme jubilar. Así es. Pero si me están ofreciendo $400 para irme a, no sé, a mi casa. Nadie se va. Yo creo que nadie se va a su casa con $400. Así es. ¿Verdad? Se va a ir a la calle a pedir. O al sector informal. O al sector informal.
Ese es el elemento clave, por eso es bien importante que nos escriba de sus aportes con relación a este tema que estamos abordando, que es precisamente sobre las pensiones, las expectativas sobre el nuevo proyecto, los contenidos que debe versar esta nueva propuesta y sobre todo también la garantía de la sostenibilidad en el tiempo, que creo que es lo más importante, porque ya con ese otro elemento que tú agregas, así es, de que con el estudio a lo mejor arroje de la digestis, de la investigación poblacional que vamos a tener, ahí nos puede dar también, digamos, una lectura de números todavía más preocupantes. Sin duda alguna, Neto. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Por supuesto, como siempre, un saludo muy especial a nuestros buenos amigos de Econoparts, que en este tiempo, en este periodo de vacaciones, es importante tener los mejores repuestos en nuestros vehículos y por eso aprovechamos los 50 años para felicitar a nuestros buenos amigos de Econopar, que tienen los mejores repuestos de calidad mundial para que nuestros carros lleguen siempre a su mejor destino y nosotros podamos seguir disfrutando también de esa garantía de nuestros caminos. Vámonos entonces a conocer cuál es el estado del tiempo a esta hora de la mañana. Allá está el sector oriente de la capital, específicamente en el Boulevard del Ejército. Usted puede apreciar a esta hora cómo está el tráfico, gracias a Econopars por darnos desde luego esta oportunidad de conocer cómo están nuestras calles. Recuerde, felicitamos a Econopar por llegar a este gran logro y recuerde que Econopar 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Patricio Pineda está con nosotros, fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, también especialista en el área de pensiones que está con nosotros dándonos sus puntos de vista con relación a la expectativa que hay con respecto a la presentación del nuevo proyecto que se espera sea presentado en los próximos días. No sé, ha habido atrasos en ello, ¿verdad? Y sin duda alguna el tema de la complejidad de lo que hablamos son elementos que están ahí. Hablamos precisamente bajo la visión de lo que ha sido la experiencia del modelo que se tomó ya por 1996, cuando se hace el cambio de lo que es el sistema nuestro de reparto por el sistema de individual, ¿verdad? Que era Chile. ¿Y Chile cómo ha logrado superar o tiene el mismo problema? Porque al final ahí hasta han incendiado Santiago de Chile y todo por el problema. Sí, o sea, Chile ha tenido problemas históricos con esto. Ahí por el 2008 hubo una modificación al sistema mixto, ¿verdad? Que fue convocado por Michelle Bachelet en ese entonces la comisión para evaluar una reforma en ese sentido. Se implementó, pero el problema es que las tasas de reemplazo y todas esas cuestiones es las que vive afectando a la población. Porque algo que sí es cierto, es una verdad universal y es algo que yo quiero trasladar a la población para que tengamos conciencia de ello. Ninguna pensión va a sustituir el salario. O sea, aquellos sectores que demandan el 100% de su salario para su pensión deben estar conscientes que el aporte actual no genera el suficiente ingreso en el tiempo para poder optar a eso. O sea que sería como una fantasía, ¿verdad? Pretender que el 100% del último salario. Es un estimado, ¿verdad?, que se debe de hacer. Y quiero aprovechar el espacio, hablando del famoso censo que se viene, de proponerle al gobierno que aproveche esta coyuntura en el que se viene un censo, pero también una reforma de pensiones que se trabaje paralelo. ¿En qué sentido? Ok, que no solamente se dediquen a la encuesta de hogares de propósitos múltiples, al tema de ingresos, ¿verdad?, sino que también podamos sacar un producto novedoso que le permita a nuestros actuarios, ojo con lo que voy a decir, hacer un estudio con números reales, ¿verdad? Que sean el mapa, la fotografía real de cara a lo que le espera al trabajador en su edad adulta mayor. Y estoy hablando, por ejemplo, que sería bueno que en este próximo censo que se viene, que está cercano, imagino que están los fondos aprobados y todo lo demás, exista un censo para establecer el costo de vida real del adulto mayor salvadoreño, por ejemplo, ¿verdad? La esperanza de vida real en edad adulta mayor de los salvadoreños. Con esos dos estudios que podamos recoger en esta coyuntura del censo que se nos viene,
unido a que, como no se ha empezado una discusión de reforma, esos elementos son vitales para no andar cortando varas, ¿va? Es decir, no tener que tomar los parámetros homogéneos como lo hacen con los números de Costa Rica, ¿va? Generalmente nuestros actuarios así han hecho en cuanto al costo y esperanza de vida real del adulto mayor. Entonces esto nos va a permitir a nosotros tener una realidad propia y un estudio actuarial en donde se ejecuten las medidas que actuarialmente necesita el sistema. Tenemos algunas ideas, como por ejemplo ajustes a la tasa de cotización, ¿verdad? ¿Actualmente de cuánto es? De 15% del último salario. Y según... Se llega a elevar, lo recomendable es que sea del lado del aporte patronal, porque de por sí los salarios ya están golpeados con esta crisis de los salvadoreños. Con eso sería un golpe más Pero fuerte. también los empresarios también. Es que es una coyuntura. Por eso es que yo creo que en esto hay que ser bien equilibrados, pues, porque ¿de qué me sirve a mí cargarle al otro el problema si al final lo que otro puede hacer es cerrar el negocio y te quedas así? Por eso estoy diciendo que ahorita, en esta coyuntura, Neto, y por eso así arrancaba mi reflexión, ¿sí? En esta coyuntura lo más importante es que sea un debate integral nacional, ¿verdad? Porque lamentablemente la coyuntura internacional nos abarcó, nos abrazó antes de una decisión de este nivel. Ha elevado las tasas de inflación, por ende el costo de vida de los salvadoreños en edad productiva. No sé ni hablar pues de los salvadoreños ya en edad jubilada, pues es más difícil la situación. La capacidad adquisitiva del salvadoreño se ha visto reducida y todo apunta a que va a seguir bajando esa capacidad adquisitiva. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo que yo podría sugerir, entre otras cosas, ya lo mencioné, que aprovechando que no tenemos el censo realizado, podamos incorporar este tipo de estudios. Eso por un lado. Por el otro, ver las opciones que ya están dentro de la Asamblea Legislativa en cuanto a propuesta de reforma al sistema. En conclusión, aquellos cuya posición es una posición radical, mi consejo, mi sugerencia es que esperemos a que este tipo de estudios puedan establecer el camino que los salvadoreños todos juntos podamos construir. Don Mauricio Chavarría es un economista actuarial, conoce muy bien esto, tú sabes muy bien quién es, ¿verdad? Así Mauricio es. Chavarría. Y nos decía, queremos saber qué dice el superintendente de pensiones sobre el saneamiento del sistema. Lo que decía el maestro, por cierto, la última entrevista que estuve aquí fue con él, maestro Chavarría, cuando habla del saneamiento del sistema de pensiones, él está hablando de las cifras reales. Por eso, que es lo que tenemos líquido para partir de ahí y ver qué tanto nos va a alcanzar la cobija para pagar las responsabilidades que se nos vienen de aquí a los próximos 5 años. Yo lo dije en ese momento y coincidimos con el pensamiento del maestro Chavarría. Este año, Neto, año es donde empiezan los primeros cotizantes obligados, hombres, a cumplir requisitos. Y no es una cantidad baja. Estos, sin temor a equivocarme, por la situación terrible que estamos viviendo, no van a querer jubilarse. Y se van a sumar a los más de 20,000 que en teoría deberían de estar jubilados, pero no lo hacen, por lo que tú mencionaste hace poco. A ver, no tienen pensiones dignas. Ok, recordame, digamos, repasemos mejor todavía el caso Chile. Si fue el referente y tuvieron problemas y nosotros, ha sido ¿cómo no lo íbamos a tener? Lo que pasa, Neto, y lo he dicho yo en muchas ocasiones, aquí la reforma, y esto me dan la razón los diputados, los mismos diputados de la Asamblea Saliente, decían que la reforma del 2017 no era previsional, sino que simplemente fiscal y financiera. O sea, buscaba salvarle los cueros a dos actores en el sistema, gobierno por un lado y las AFP por el otro. O sea, la óptica que ha tenido, filosóficamente hablando y socialmente hablando, el sistema salvadoreño de pensiones ha sido una óptica mercantilista. Por eso es que muchos intelectuales renombrados han dicho que el sistema que nutre de poder financiero a las AFP es una estafa técnica. Y lo he explicado muchas veces y lo vuelvo a explicar.
¿Por qué una estafa técnica? Porque sencillamente estas empresas privadas cumplen la ley. Ellos cumplen la ley. El problema entonces está en la ley, que echa la ley, echa la trampa, porque hace de los cotizantes nada más un proveedor de recursos para que un tercero engrandezca su bolsa a cambio de una migaja que es el que supuestamente es el dueño, o sea que cotiza, ¿sí? Y lo vemos en los cálculos de pensión. Entonces esto nos está llevando a una reflexión. ¿Urge una reforma? Sí. ¿La mesa ha propuesto soluciones? Ahí están. Sí. Ya los hemos dicho. Ok, pero veamos un poco, regresemos un poco, detengámonos, mejor dicho, sobre esta base. ¿Qué tipo de pensión tenemos hoy en día? Por ejemplo, sácame un poco el estándar de lo que se está entregando, quienes se están jubilando hoy en día. Actualmente las pensiones que se dan, de acuerdo a los casos documentados que tenemos, ¿verdad? Como mesa, andan rondando un máximo del 23% del último salario. Asafondos dice que no. ¿23%? Sí, Asafondos dice que anda por 30, 35, 40. Sí, pero es que Asafondos se queda solo con los números que arrojan los cálculos de pensión para los optados. Y en cuanto a optados y obligados, lo hemos dicho a la saciedad quiénes son. El problema es que el grueso del sistema, que son obligados al sistema, obviamente, están teniendo tasas de reemplazo que no superan el 23%. Y casi el 90% de los que tramitan dentro de la población de los obligados son mujeres. Es más, 2 de las fundadoras de la mesa, obligadas al sistema, tienen una tasa de reemplazo, o sea, un monto de pensión equivalente al 23% de su último salario. ¿Y que ganaran qué? Ganando que pongámosle ellas que tenían $1,000. salario alto. Pongámosle $1,000, $1,500. No. Andan por $600 de un salario de 3,000. Ese es para salario alto. Pero el promedio, y lo dice también Salvador Arias, aquí lo dice, en este libro, más del 68% de las solicitudes de pensión terminan en pensión mínima. ¿Y cuánto es la pensión mínima? 304.17. Sí, porque más de alguno de nosotros ha hecho ciertos cálculos. Y sí, la verdad que no. Por ejemplo, yo he hecho mi cálculo. Yo me estaría jubilando en el 2062. Ajá. Más o menos. O sea, para que tengan una idea. 2062. Todos los que andan entre 30 y 40 años a este año, hagan ese ejercicio mental. En el 2062. 2060 para adelante van a empezar a jubilarse. Y Ok. me encanta que eres La pensión que nos espera a todo este grupo joven, ¿verdad? Es de 304.17 en las condiciones actuales. Déjame ir a una pausa para que me pase ese trago amargo, ¿verdad? De decir y pensar realmente cuál es la pensión que vamos a tener. Y luego regresamos un poco con las conclusiones del caso. Ok. Gracias, pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan precisamente para, todavía tratar la manera de pasar ese tipo de resultados que puede darse a la hora de hacer una matemática para poderse ir a pensionar, Patricio. Sí, es que es lo que lo hemos venido diciendo desde hace años. Si no hay empleos, si no sobrealimentamos la base de cotizantes, va a ser un problema también. Así es. Y ese es un elemento que se discute hoy en día. ¿Cuánto empleo se está generando para alimentar? Sí, es que es bien complicado. Si tenés 3 millones de personas desprotegidas que están en la PEA, población económicamente activa, en el mal llamado sector informal, ¿qué esperas del sistema? Eso es lo primero. Segundo, y los que están trabajando con salarios bajos, una inflación que cada vez va más para arriba, ¿qué estamos esperando? Tercero, una población ya jubilada, ojo, que anda por los 200,000, poco más, cuyas pensiones no son revalorizadas y que la inflación no los va a respetar por ser jubilados. Les va a aumentar el costo de sus medicinas, les va a aumentar el costo del transporte, el costo de su alimentación, etcétera, etcétera. Y no hacemos nada. Yo lo que sugiero, que en esta coyuntura, ok,
aprovechemos el censo, primero, para que tengamos números reales y que nuestros actuarios vean la proyección de aquí a 15, 20, 30, 50 y 100 años, ¿sí? Especialmente para focalizar las necesidades que se van a tener en edad adulta mayor. Esto sería novedoso porque sería por primera vez en el país. Número 2, que exista un llamado de parte de la Asamblea Legislativa, o sea, que ese guión de que ya nos llegó la propuesta, vamos a levantar la mano o apretamos el botón, hay que alejarse de ese guión, por amor del cielo. Este es el mensaje para los diputados. O sea, ¿tú crees que debería de haber si un llega debate ese, independiente, individual? Tiene que llegar. De llegar va a llegar el documento, tiene que llegar. Tiene la pregunta que llegar. es el si va a llamado. entrar a discusión esa cuestión. ¿Y por qué lo digo? Incluso declararon hasta non grato a un gran intelectual como Carmelo Mesa Lagos, que al pensamiento de la seguridad social le ha aportado tanto, ¿verdad? ¿Y qué dijo él? Señores, un debate, un diálogo, es lo que necesitamos. Es un error histórico que se ha dado en El Salvador, que no se llama a la población, no se consulta. Esa es la segunda sugerencia que hago. Tercera sugerencia. Hay que revisar el ingreso per cápita del adulto mayor y para contrarrestar la terrible situación de la gran inflación, yo sugeriría que se eliminen los impuestos por lo menos a los productos de urgente necesidad para esta población adulta mayor. Por ejemplo, sus medicinas, transporte. O sea, tenemos que meterle máquina a esto, pues, pensamiento, para que así exista indirectamente una revalorización de sus pensiones. Y es más, la revalorización está en el 210 de la ley actual, Neto. En el 210, ahí está, y dice que tiene que ser anual, pero nunca se han revalorizado. Pero este sería un buen mecanismo. Cuarta sugerencia que hago. Ok, ¿queremos nacionalizar las pensiones? Sí. Vayámonos por la vía de la administración pública, que es en la que yo y muchos creemos, porque es lo que la OIT ha venido planteando, y además ya vimos que las AFP son un total fracaso en ese sentido. Pero sí hay que tener mucho cuidado en no respetar el ahorro de cada trabajador que tanto le cuesta armar. Porque fíjate que esa idea de la nacionalización no es nueva, se estaba manejando así por así. De hecho, el mismo presidente nuevo de ANEP, Agustín Martínez, decía recientemente en una declaración: la nacionalización del sistema de pensiones puede ser negativa, pero hay que ver la propuesta, razonarla y buscar el mejor consenso, claro, donde todos salgamos victoriosos como país en tener un sistema digno para los trabajadores. Vea, consenso, dice ahí, consenso. Sí, hay una quinta... Consenso es consenso. Consenso. Yo hago una quinta sugerencia. Otro error histórico que ha tenido el sistema es que no se ha ampliado nunca la cobertura. Entonces aquí tenemos muchas opciones para poder ampliarlo. Más allá de que monotributos o tributos prediales, ¿sí?, a la ganancia, etcétera. Hay otras alternativas para no socavar más el ingreso de este país, como por ejemplo lo que dice el artículo 46 de la Constitución. Dice que el Estado creará las condiciones para que surja un banco previsional propiedad de los trabajadores y las trabajadoras. Este banco puede permitir como un incentivo para que aquellos que han sido renuentes, al ver que al ser cotizantes son accionistas de este banco, entonces se puedan motivar a cotizar. Mira, ese es otro elemento y te agradezco mucho que lo hayas traído a colación, porque muchos creen que debería ser un banco de pensiones, donde tus ahorros... Un banco provisional tiene que ser. Sí, o sea, o un banco de pensiones, o sea, donde tus ahorros estén ahí, tú no puedes tocarlos hasta cierto, pero ahí están generando... Más plata, sí, yo sé. Más plata. Primero, los intereses por los cuales lo tienes depositado. Y segundo, la colocación de ese dinero en préstamos, que ese dinero sería también para alimentarte. Yo creo que ese es un elemento que, no sé, a quién se le ocurrió, pero es la parte más
lógica que se le ve. De rendimiento, hablo de rendimiento. A eso voy yo, es una sexta sugerencia. Hay que mejorar los rendimientos de los trabajadores. O sea, el fondo tiene que vitalizarse más, potencializarse más, con mejores tasas de interés de retorno. Tanto para los que están en el sistema que se vaya a crear, ¿verdad? Como para la creación de un banco previsional, que puede servir de incentivo para los sectores apáticos a cotizar al sistema. Porque es obvio que cualquiera que vea las facilidades de poder ingresar a un banco, ser accionista a la vez dueño de ese fondo, cualquiera ingresa a cotizar. Claro. ¿Verdad? Porque es un ingreso. Todos nos iríamos. Es un dividendo. Saco lo mismo y me voy a ese banco. Por supuesto. Además, la Constitución lo establece en el 46. Sería el primero, no recuerdo con quién lo hablaba también. Con Mauricio Chavarría, me imagino. Sí, creo que con él. La séptima sugerencia que yo hago. Ok, convoquen y que esta decisión sea una decisión consensuada. Yo lo decía el presidente de la ANEP, pero no solamente él, sino que mucha más gente involucrada en este tema, el pensamiento, el desarrollo y todo lo demás de la seguridad social, convoquen, pero realmente hay que debatir, ¿verdad? Para que los aportes de la población salvadoreña sean considerados en esto. Porque esto no es una cosa de expertos internacionales, expertos nacionales, de un sector sindical o del otro, no, es de todos los salvadoreños, lo decía el señor de la ANEP bien atinadamente. Y una octava sugerencia quedaría, para finalizar. Tenemos que tener consciente de que ningún sistema de pensiones es perfecto, ninguno. Lo que sí son perfectibles en el tiempo. Por lo tanto, si sobre la base de la decisión que vayamos a tomar pronto en cuanto a la reforma de pensiones en El Salvador, hay delante de ello un estudio actuarial, que espero que así sea, las paramétricas van a ser necesarias sí o sí. Aumento de la cotización, aumento de la edad, ya lo dice la Digestic, ahí pueden verlo en el último resumen del año 2020. Vamos a empezar a tener más adultos mayores que jóvenes, por lo tanto las paramétricas de edad se van a elevar. Y esto está ocurriendo en todo el mundo, esto es normal. Pero eso sí, este país debe de una vez y por todas tener una política clara de pisos y derechos de protección social vivos. Trabajo, ingreso, salud y seguridad que nos encaminen al desarrollo humano efectivo. Okay. De lo contrario, vamos a seguir cortando varas. Me quedo con el sabor a seguir tratando este tema después de este periodo corto de vacación que nos quedan ya, ¿verdad? A la hora. Fin de semana. Y seguir, desde luego, en el abordaje de este tema que nos compete a todos, ¿verdad? Y que primeramente Dios se saque la mejor de las resoluciones para que tengamos una pensión digna. Patricio, como siempre, estoy muy agradecido para esa aceptación que tienes y ese acompañamiento para abordar este tema. Gracias por habernos acompañado y te deseo unas felices vacaciones. Igualmente, un abrazo a la población, que regresemos saludables y completos a nuestros trabajos. Así es, gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. ¿Qué les puedo decir? Hagan dieta, hagan ejercicio. Ojo, mucha precaución con el agua, mucha precaución con los deportes extremos a la hora de conducir. También, si va a conducirse, hágalo de manera sobria. Y, por supuesto, también vaya a la iglesia, haga una reflexión importante sobre... Sí, hay que hacer una reflexión importante espiritualmente para ser cada día mejor persona. Gracias, pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.